y bienvenidos. Hola, un gusto estar aquí. Hoy vamos a explorar a fondo un tema del que se habla mucho, a veces en susurros, a veces en broma, pero que casi siempre genera una enorme curiosidad y para muchos, pues, bastante ansiedad. Así es. Hablamos de dos atributos físicos que culturalmente hemos cargado de significado, la estatura y el tamaño de los genitales. Temas complejos. La idea es desmenuzar qué hay de cierto en todo esto, separar los mitos de lo que nos dice la ciencia y entender qué es lo que de verdad importa en la atracción y, bueno, en la conexión entre personas. Para empezar, si te parece, hablemos de algo que se ve a simple vista, la altura. Claro. Desde siempre parece que hemos asociado la estatura con el poder, con el liderazgo, casi como un símbolo de estatus, especialmente en los hombres. Sin duda. En todas partes. Pero a ver, ¿esto es solo una idea cultural que hemos repetido hasta el cansancio o de verdad hay algo en nuestro cerebro que reacciona a la altura de una persona? Es una pregunta muy pertinente porque toca la raíz del asunto. Y la respuesta corta es que sí, hay una base biológica. ¿Ah, sí? Sí. Desde la psicología evolutiva, lo que se argumenta es que esta preferencia no es un capricho moderno. Se relaciona con percepciones muy profundas, casi inconscientes, que hemos heredado. O sea que... Una mayor estatura en una pareja, históricamente, podía ser un indicador de buena salud, de capacidad para proteger y de acceso a recursos. Son ecos de mecanismos de supervivencia muy antiguos. Vaya, o sea que aunque hoy no necesitemos que nadie nos defienda de un depredador, nuestro cerebro sigue operando con ese, digamos, software antiguo. Exactamente. Al de protección. Justo así. Es un vestigio evolutivo. Y no es solo una teoría, los datos lo respaldan. Hay un metaanálisis muy completo que analizó múltiples estudios sobre el tema. ¿Y qué encontró? La conclusión fue muy consistente. En promedio, las mujeres muestran una preferencia por hombres que son más altos que ellas, y a la inversa, los hombres tienden a preferir mujeres de menor estatura. Es un patrón que se repite. Claro, es un patrón general. Y es curioso cómo esa percepción externa, esa valoración social, termina afectándonos por dentro. Porque una cosa es lo que prefiere la gente y otra cómo te sientes tú con tu propia estatura. He leído que esto tiene un impacto directo en la autoestima. Sin duda, la altura influye en la autopercepción de una manera muy significativa. Los estudios muestran una correlación. Los hombres más altos tienden a reportar mayores niveles de autoestima. Y más satisfacción con su imagen. Y más satisfacción con su imagen corporal. Es como si esa validación social que reciben constantemente, pues, se internalizara y se convirtiera en una fuente de confianza. Y al contrario, supongo. Por el contrario, quienes no cumplen con ese ideal pueden llegar a sentir una inseguridad que les afecta en muchos ámbitos, no solo en el de las citas. Pero aquí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque si fuera tan simple, todas las parejas seguirían ese mismo patrón. Y sabemos que la realidad es mucho más diversa. Ahí está el punto clave. ¿Es la altura un factor que lo decide todo? No, en absoluto. Es un factor determinante. Su importancia es muy relativa y tiende a disminuir drásticamente a medida que conocemos a una persona. Eso es interesante. Cuando factores como la conexión emocional, la inteligencia, el sentido del humor o los valores compartidos entran en la ecuación, la estatura pasa a un segundo o tercer plano. Claro. Y esto es fundamental. Las preferencias no son universales. Varían enormemente con la edad, la cultura y sobre todo con las experiencias de vida de cada persona. Lo que para alguien es un requisito, para otra persona puede ser totalmente irrelevante. Es un alivio escucharlo porque reduce la presión sobre un factor que al final no podemos controlar. Exacto. Y esto me lleva a pensar en otra medida que genera aún más ansiedad, precisamente porque no es visible y pertenece al ámbito más privado. Si la altura es la preocupación pública, ¿qué pasa con esas inseguridades que guardamos en la intimidad? Es una transición muy natural, porque entramos en un terreno donde los mitos y las expectativas irreales son, pues, todavía más grandes. Sí, hablamos claro del tamaño de los órganos sexuales. Es probablemente una de las mayores fuentes de ansiedad, especialmente para los hombres.
y está alimentada por una desinformación tremenda. Supongo que el primer paso para desmitificar es poner datos reales sobre la mesa, porque la percepción que se tiene, influida sobre todo por la pornografía, está completamente distorsionada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es mucho menos espectacular de lo que muchos creen, y eso es una buena noticia. A ver, si nos centramos en la perspectiva masculina, que es la que más se ha estudiado por ser la principal fuente de preocupación, un estudio de referencia analizó a miles de hombres y estableció una medida promedio muy clara. Ok, ¿y cuál es? La longitud del pene en erección es de 13.12 centímetros. Vaya, 13.12 centímetros. Ese dato es importantísimo. Pone en perspectiva todo el ruido mediático. Totalmente. Uno pensaría, con todo lo que se ve y se lee, que el promedio sería mucho mayor. Exacto, y esto demuestra la enorme brecha que existe entre la realidad y la fantasía. Y lo más fascinante no es solo el dato en sí, sino la discrepancia entre la enorme preocupación que esto genera en los hombres y lo que sus parejas realmente valoran. Son como dos mundos paralelos. Parecen no comunicarse. Precisamente a eso quería llegar. Porque una cosa es la inseguridad de uno mismo y otra muy distinta es qué impacto real tiene en la satisfacción de la pareja. ¿Qué dicen las investigaciones? Aquí la evidencia es contundente. Una investigación muy citada del King's College de Londres exploró esto a fondo y descubrió que, aunque un porcentaje de mujeres puede tener una preferencia por un tamaño por encima del promedio, la inmensa mayoría prioriza de forma abrumadora otros factores. ¿Cómo cuáles? Hablamos de la conexión emocional durante la intimidad, la comunicación para expresar lo que les gusta, la generosidad, la atención a sus necesidades. La lista es larga y el tamaño rara vez aparece en los primeros puestos. Esto es clave. Entonces, la conclusión es que la ansiedad que un hombre puede sentir por su tamaño es, en sí misma, un obstáculo mucho mayor para la satisfacción de su pareja que la medida en centímetros. Has dado en el clavo. La preocupación puede inhibir el desempeño y la conexión. Exacto. La percepción que un hombre tiene sobre su propio cuerpo afecta mucho más a su confianza y por tanto a la experiencia sexual compartida que el tamaño real. La ansiedad es el verdadero problema, no la anatomía. Y para que el análisis sea completo, es justo hablar también de la perspectiva femenina. Por supuesto. Aunque se menciona menos, también existe una enorme presión estética sobre los genitales femeninos, ¿verdad? Sí, y es un fenómeno preocupante y en aumento. La realidad es que la variabilidad en la forma y el tamaño de los genitales femeninos es inmensa. No existe un único estándar de normalidad. Pero se intenta imponer uno. Se intenta, sí. Vemos cómo la exposición a imágenes idealizadas ha creado una inseguridad que antes no existía a esta escala. Y esto se refleja en el alarmante aumento de procedimientos como la labioplastia. Que es una cirugía estética. Correcto, para modificar los labios genitales. Y en la mayoría de los casos no responde a una necesidad médica, sino a una presión por encajar en un ideal estético completamente artificial. Queda claro que ambos temas están cargados de presiones. Ahora, si intentamos ponerlos en una balanza, una pregunta inevitable es, ¿cuál de los dos, la altura o el tamaño genital, tiene un peso más consistente en la atracción? Es una pregunta interesante porque la respuesta depende del contexto. Los estudios sugieren que la altura tiene un impacto mayor en lo que llamamos la atracción inicial. En la primera impresión. Justo. Piensa en una aplicación de citas donde ves una foto y un dato, en un encuentro social rápido. Al ser una característica visible e inmediata, juega un papel más importante en ese primer filtro. Claro, en una app solo ves la apariencia. El perfil puede decir 1,80 metros y eso genera una reacción inmediata, para bien o para mal. Es un atajo mental. No hay espacio para conocer la personalidad o el sentido del humor en ese primer vistazo. Para nada. En cambio, el tamaño de los órganos sexuales, lógicamente, solo adquiere una relevancia potencial en el contexto de la intimidad sexual. Tiene sentido. Y aún así, como ya hemos visto, su importancia es muy subjetiva. No es un factor que influya en si decides tomar un café con alguien, por ejemplo. Hay una encuesta que leí que refuerza esa idea. Les preguntaban a hombres y mujeres cómo percibían estos dos atributos, y la conclusión era muy clara. La altura se ve como un rasgo público, socialmente valorado y visible. El tamaño genital, en cambio, se considera un asunto de la esfera estrictamente privada. Exactamente. Por eso, si tuviéramos que resumir la comparación, la conclusión más importante es esta. Tanto en el caso de la altura como en el del tamaño,
La historia que nos contamos sobre esas medidas es mucho más poderosa que las medidas en sí. La percepción es más fuerte que la realidad. Infinitamente más influyente en nuestras interacciones y en la calidad de nuestras relaciones que la fría realidad de los centímetros. Entonces, si lo entiendo bien, en ambos casos la medida real es casi una anécdota comparada con el significado que le damos. Precisamente. Eso me hace pensar que quizá hemos estado buscando la clave de la satisfacción en el lugar equivocado todo este tiempo. Si los centímetros no son el factor decisivo, ¿qué es lo que realmente construye y fortalece los vínculos? En esto, la investigación psicológica y la terapia de pareja son increíblemente consistentes. Los pilares de una relación satisfactoria, tanto a nivel emocional como íntimo, son otros. El primero supongo que es la comunicación. El más importante. La habilidad de expresar tus necesidades, tus deseos y tus miedos, y la capacidad de escuchar y validar los de tu pareja. Y junto a la comunicación viene la empatía, poder ponerte en el lugar del otro. Fundamental. La empatía es lo que nos permite conectar de verdad, y de ahí surge la seguridad emocional. La sensación de que puedes ser tú misma, vulnerable, sin miedo a ser juzgada o rechazada. Es crear un espacio seguro. Es en ese espacio seguro donde la verdadera intimidad florece. Si a eso le sumas el respeto mutuo, los valores compartidos y esa química, tienes la receta para un vínculo fuerte. Ninguno de esos ingredientes se puede medir con una cinta métrica. Es importante también entender por qué estamos tan obsesionados con las medidas. ¿De dónde viene esta fijación? Es una construcción cultural que se ha reforzado durante mucho tiempo. Los estereotipos de masculinidad, por ejemplo, han asociado históricamente el tamaño físico con la virilidad y el poder. ¿Y la pornografía? La industria de la pornografía ha hecho un daño inmenso al crear estándares completamente irreales y deshumanizados, presentando una versión del sexo que no tiene nada que ver con la intimidad real. Por lo tanto, liberarse de esa presión no es solo un acto de amor propio, sino casi un acto de rebeldía contra esas narrativas. Exacto. Se trata de reclamar una vivencia del cuerpo y del deseo que sea más auténtica, más personal y, en definitiva, mucho más placentera. Para ir concluyendo, creo que la idea central que hemos explorado es muy poderosa. Lo que de verdad importa en la conexión humana no se puede medir en centímetros. Así es. La altura puede captar la atención inicial y el tamaño puede generar curiosidad, pero ninguno de los dos tiene el poder de definir la plenitud de una relación. Como decía una de las conclusiones del análisis que revisamos, la ciencia lo confirma. El deseo humano es complejo y su medida más precisa es la conexión. Y para terminar me gustaría dejar una reflexión en el aire. Ahora que sabemos que la percepción es más poderosa que la realidad en estos temas, vale la pena preguntarse, A ver, ¿qué otras medidas sociales o culturales podríamos estar sobrevalorando en nuestras vidas y en nuestras relaciones? ¿Quizá la riqueza? ¿El éxito profesional? ¿La popularidad en redes sociales? buena pregunta. ¿Qué pasaría si, conscientemente, decidiéramos enfocarnos menos en la constante comparación y más en la calidad real de nuestras conexiones? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.